Welcome to Pride Partners International's monthly webinar. Thank you for joining us today. Pride Partners International is a global partnership of firms and specialists in transfer pricing and financial valuation. The association is the meeting ground for professionals capable of facing a challenging business environment, helping them connect to boost their continuous professional development and enhance their technical and human skills and abilities. This partnership is made up of experts recognized by their trajectory and prestige in the transfer pricing and financial valuation fields. Experts that constantly participate in the exchange of technical information, knowledge development, and implementation of global best practices. When a firm joins the PPI partnership, it increases its scope immediately and exponentially. Business becomes much simpler by accessing training, technology, resource optimization, and new business opportunities, among other benefits. We invite you to learn more about Pride Partners International. Contact our agents and be part of the global elite of transfer pricing and financial valuation consulting. Our transmission will begin shortly. We invite you to participate actively by sending all your questions or comments through the live chat. Again, thank you for watching, and we hope you enjoy the event. Hola a todos y buenos días. Muchas gracias a Pride Partners International por la invitación a este webinar y comentarles acerca de un tema de interés en materia de precios de transferencia. El día de hoy nos toca platicar acerca de un tema denominado la correcta aplicación de la regla del mejor método y situaciones comunes. Este es un tema muy relevante, pues trastoca el día a día de los practicantes y profesionales que se dedican al desarrollo de análisis en materia de precios de transferencia. La primera pregunta que tenemos que resolver en cuanto a este tema relevante es ¿qué es la regla del mejor método? La regla del mejor método es un concepto definido por la OCDE en las guías de precios de transferencia a partir del año 2010. Porque antes del 2010, la misma OCDE tenía otro concepto u otro término que analíticamente te explicaba la manera de escoger un método de precios de transferencia de los 5 reconocidos que plantea. La concepción anterior a la regla del mejor método era, por supuesto, la jerarquía de métodos que establecía que los métodos se debían aplicar en un orden, priorizando primero el método directo o método COP, método de precio comprador no controlado, después la aplicación de los métodos tradicionales que miden la rentabilidad a nivel bruto, el método de precio de reventa, de costo adicionado, y posteriormente los demás 2 métodos, los adicionales 2 métodos que tienen que ver con el método transaccional a nivel neto y, por otro lado, el método de partición de utilidades. A partir de 2010, la OCDE reconoce que no debe haber una jerarquía o método, sino que cada método se debe aplicar según las circunstancias de cada caso y que hay muchos elementos y circunstancias que se tienen que analizar para hacer esa correcta decisión. Es por ello que también resalta que a partir del 2010, la misma OCDE identifica que los análisis de precios de transferencia son intensivos en análisis, intensivos en hechos y circunstancias, y que posterior a un concienzudo análisis se debe de elegir un método y aplicar la metodología en búsqueda de comparables. ¿Por qué es importante discutir acerca de la regla del mejor método? Esa es una pregunta que también nos tenemos que hacer. Y para ello es necesario señalar que es importante, puesto que en general ha habido una sobreutilización de los métodos unilaterales, ya sea a nivel bruto o a nivel operativo neto, donde se toma una de las entidades como entidad analizada o tested party y se rechazan los otros métodos tomando en consideración justificaciones predeterminadas. Dicho de otra manera,
Los precios de transferencia y los análisis de precios de transferencia se han vuelto a lo largo de los años un commodity, un servicio al menor precio posible para las empresas en aras de dar cumplimiento a una obligación fiscal, y que por ello los practicantes han optado utilizar ciertas metodologías que, si bien son sencillas de aplicar, no en todos los casos son idóneas ni correctas ni siquiera aceptables. Es por ello que la conversación del día de hoy tiene que ver con los limitantes de ese descarte automático que luego hemos encontrado que utilizan los practicantes para rechazar las metodologías e irse de buenas a primeras a un método particular. Esta mala práctica, como les comento, de no hacer un análisis concienzudo de cómo se va a llegar a la correcta definición del mejor método, también ignora el análisis adecuado de la cadena de valor de un negocio, que es algo que también fue definido en el proyecto BEPS como relevante, puesto que se señala que para poder resolver y entender un problema de precios de transferencia, verdaderamente se tiene que tener una visibilidad completa de cómo genera valor la empresa a través de su cadena de suministro. Y esto va a la par de la identificación de los generadores de valor o value drivers, así como de los intangibles que forman parte del éxito de estas empresas multinacionales. También dentro de estas malas prácticas tiene que ver que no se ha podido identificar cómo definir un negocio o una actividad rutinaria sobre una actividad no rutinaria, precisamente para la aplicación de los enfoques unilaterales. Todas estas problemáticas se pueden solventar aplicando correctamente la regla del mejor método. Que dicho de otra manera es aplicando la regla del mejor método, ejerciendo un correcto análisis funcional donde se identifiquen los elementos relevantes en la cadena de valor, ya sean intangibles o elementos de comparabilidad, y a través de este análisis poder buscar las comparables, y en caso de que se encuentren, utilizarlas, y en caso de que no se encuentren, poder recurrir a otras metodologías. Antes de entrar más a profundidad en el tema, les quiero enseñar una tabla que hemos recogido de lo que comúnmente encontraríamos en una mala práctica de utilización predeterminada de justificaciones para la elección de un método. Este método sobreutilizado generalmente es el método de rentabilidad a nivel neto operativo, el método transaccional a nivel neto, o TNM, Transactional Net Margin Method en inglés. Y generalmente nos encontramos una serie de premisas con las cuales descartan automáticamente todos los demás métodos, ya sea practicantes o analistas, y con eso se evitaron pues estas horas hombre de análisis, cuando en muchas ocasiones los demás métodos pudieran ser la mejor opción para analizar una transacción en particular. Esta tabla se las muestro en este momento. Como pueden ver en su pantalla, en esta tabla se plantean los 5 métodos reconocidos por la OCDE en la primera columna. En la segunda columna se plantea el resultado que este practicante tuvo al aplicar dicha metodología. En la tercera columna también hablan de la aceptación o rechazo del método, y finalmente en la cuarta columna se habla del razonamiento detrás de haber aplicado o no dicha metodología. Si nos vamos a analizar el primer método, que era el primer método que antes del 2010 la OCDE ponía como prioritario,
que se debía aplicar en primer lugar, que es el método directo de comparación de bienes, o en inglés por su acrónimo COP. Y este método, como ustedes lo pueden saber, es un método complejo de aplicar, puesto que es muy detallado y su análisis es bien por bien o caso por caso. Esto hace que sea muy costoso en términos de horas hombre para un experto en la materia poder aplicar este método. Es recurrente por esta situación encontrar premisas como las planteadas aquí en este cuadro de descarte de este método, donde se señala que no se obtuvo evidencia suficiente sobre bienes y productos o servicios de los cuales se están analizando entre terceros, y por esto, pues no se optó por descartar la aplicación de este método. Así como se descarta este primer método de esta manera automatizada, o sea que en muchas de las ocasiones ni hay siquiera un análisis concienzudo, y que en muchas ocasiones este método puede ser el idóneo. Por ejemplo, en transacciones de commodities, de materias primas, donde tienes un bien comparable en el mercado transparente que te puede dar una referencia directa de lo que tú estás enajenando, ¿no? Por ejemplo, una tonelada de maíz que tú estás vendiendo o de trigo, tú podrías encontrar la referencia de la compraventa de una tonelada de maíz porque cotiza en una bolsa de productos o de insumos. Pasamos a la segunda línea de métodos, que son los métodos a nivel bruto, método de precio de reventa, método de costo adicionado, que son los otros dos métodos tradicionales que existían hasta 1979. Y estos métodos también normalmente los practicantes, y en este ejemplo, este practicante que tiene una mala práctica en la aplicación de las metodologías, normalmente se rechazan estas metodologías con una justificación predeterminada, donde se señala que debido a que pudiera existir diferencias entre los rubros brutos y operativos, entre empresa analizada y empresas comparables, puesto que muchas veces las comparables potenciales se encuentran en otras jurisdicciones y los principios de contabilidad pudieran ser distintos, pues más allá de un análisis más concienzudo, simplemente al haber esta posibilidad de diferencias en las premisas de contabilidad, pues descarto este método. Siendo que sabemos que estos métodos de precio de reventa y costo adicionado son idóneos para entidades ya sea manufactureras de bajo riesgo o por contrato, o en el caso de precio de reventa para distribuidores de bajo riesgo. En el cuarto nivel tenemos el método de margen neto transaccional, que es el que les decía que normalmente se elige porque es el método más fácil de aplicar, menos oneroso de aplicar, menos horas hombre, y por ende es un mayor costo y un mayor, digamos que, factor de negocios para los que se dedican a la realización de estudios de precios de transferencia. Me lo voy a brincar por un momento para irme al último método, que también es un método que normalmente se descarta y se refiere al método transaccional de partición de utilidades, que es un método, como ustedes lo saben, complejo de aplicar, que requiere información de todas las contrapartes que forman parte de la transacción y que muchas veces involucra a la entidad extranjera y que se dificulta la obtención de esta información para las empresas, y es por ello que muchas veces se descarta este método señalando que pues las dos partes involucradas en la transacción no cuentan con intangibles únicos o valiosos o aportaciones únicas y valiosas, ¿no? Sin tener un análisis más detallado de esta explicación. Para irnos finalmente al método cuarto, en este orden de la diapositiva, que señala dos variantes del método del margen neto transaccional. Una variante que es cuando se utiliza la entidad doméstica como la entidad analizada, y otro
donde se utiliza la entidad extranjera como entidad analizada o tested party. Normalmente también ni se menciona, o sea que se descarta en automático la utilización de la entidad extranjera como empresa analizada, porque casi siempre, en contrario censo, se señala que la entidad doméstica, como es la entidad más sencilla, sin dar una explicación comparativa con la entidad extranjera, es la entidad que según las guías de precios de transferencia se debe utilizar, ¿no? Y este método tolera diferencias en las funciones, activos y riesgos, y por eso se puede recurrir a este método. Como les digo, simplemente les quise poner un panorama de lo que normalmente nos encontramos y que creemos que bajo esta perspectiva hay una mala práctica que se ha identificado en el mercado, que por un lado es por ahorrar tiempos, ahorrar horas hombre en la aplicación y desarrollo de un estudio de precios de transferencia, pero por otro lado se pierde la oportunidad de poder hacer un análisis funcional concienzudo que te pueda identificar ciertas circunstancias que vamos a ver un poquito más adelante que son importantes porque existen ciertas circunstancias que cuando se encuentran presentes, precisamente este método sobreutilizado no va a poder ser viable su aplicación. Simplemente bajo una demostración conceptual y de hechos. Es importante mencionar que la sobreutilización de estos enfoques unilaterales, en específico el método transaccional de utilidad neta operativa, han llevado a que los precios de transferencia sean aplicados como una regla de margen mínimo. Ustedes podrán haber escuchado el término de costos más 5%, ¿no? Como política interna en las compañías. Y no como una medida de atribución de utilidades, ¿no? Y aquí recordemos que los precios de transferencia siempre fueron definidos como un principio de atribución de utilidades para dar justicia a los países y poder dividir la utilidad entre las partes, ¿no? De hecho, los enfoques unilaterales y la empresa seleccionada como la analizada o tested party de origen se han planteado como entidades de bajo riesgo, con las menores funciones relevantes, lo cual, si se tiene una entidad de bajo riesgo, pues mejoraría estadísticamente la calidad del análisis, puesto que las empresas de bajo riesgo son más estables, mientras que las de alto riesgo, evidentemente, pueden tener rentabilidades muy altas o pérdidas incluso. Es decir, dicho de otra manera, los métodos unilaterales fueron diseñados para evaluar empresas de bajo riesgo, con baja funcionalidad, por dos razones fundamentales. Una, que se iba a encontrar empresas que también fueran de bajo riesgo en el mercado y cuya rentabilidad, dado que son de bajo riesgo, de baja funcionalidad, es estable y no es tan volátil. Esto hace que, evidentemente, con un método estadístico como el rango intercuartil, funcione poder evaluar los precios de transferencia. Al contrario, que si se evalúa una entidad de alto riesgo, de alta funcionalidad, donde al buscar comparables, estas comparables pudieran en un año poder tener una utilidad, una rentabilidad muy alta, e incluso algunas de las comparables pudieran tener pérdidas muy grandes. Esto hace totalmente inútil la aplicación de métodos estadísticos para tratar de acortar la volatilidad, puesto que habría mucha volatilidad. Es por ello que estos métodos unilaterales fueron enfocados y diseñados para medir entidades con las funciones más limitadas y de mayor bajo riesgo. Incluso
en lo que toca a elegir en este análisis bidireccional de transacciones, porque cuando se tiene una transacción, siempre se tiene una empresa A y una empresa B, y se debe tomar una de las dos como empresa analizada o tested party. Las mismas guías de precios de transferencia señalan que la entidad más sencilla o menos compleja es la que debe ser tomada en cuenta. Y eso es precisamente por lo que les platico, que estos métodos fueron diseñados para tomar a la entidad más sencilla, que no tenga funciones relevantes, puesto que además de lo que les comenté, sería con este tipo de empresas que allá afuera, buscando comparables idóneas, pudiéramos tener un mayor universo de empresas potencialmente comparables. A diferencia de una entidad con una marca muy específica o una tecnología muy específica, para lo cual sería muy difícil encontrar comparables en el mercado. Esas dos son dos razones muy importantes por las cuales quiero demostrarles que el método o enfoque unilateral, ya sea a nivel operativo o a nivel bruto, cuando son los métodos tradicionales, se debe tomar en cuenta como empresa analizada a la entidad de mayor riesgo, de mayor funcionalidad. Esto, bueno, y además que no tenga funciones relevantes, ¿no? Esto también está claramente definido en uno de los párrafos de las guías de precios de transferencia que les quiero mostrar a continuación, y quiero llevarlos de la mano para leerlo, ¿no? Este párrafo de las guías de precios de transferencia señala lo siguiente: que la aplicación del método del margen neto transaccional difícilmente resultará fiable si cada parte realiza aportaciones únicas y valiosas. O sea, es decir, si cada una de las partes que son partícipes de la transacción realiza funciones relevantes o tienen tangibles muy valiosos, pues difícilmente resultará el método de margen neto transaccional, que es el que se usa por excelencia, les había comentado, idóneo para su análisis. En ese caso, el método más apropiado, señala, en términos generales, es el método transaccional de partición de utilidades, que es el último método que veíamos en el orden establecido en la lámina anterior. También sigue, y es muy importante lo que señala a continuación, que dice que los métodos unilaterales, que ya sean los tradicionales basados en las transacciones, que es el método de precio relevante de costo adicionado, o el del margen neto transaccional, pueden aplicarse solo en aquellos casos en los que es una de las partes de la transacción la que realiza todas las aportaciones únicas que conlleva la operación controlada, mientras que la otra parte no realiza ninguna aportación única y valiosa. Y en ese caso, la parte objeto de análisis deberá ser la más compleja. Aquí hay dos nociones muy importantes. Una, que es que la parte que no realiza funciones relevantes, se señala aquí como que no realiza, o más bien se establece de manera técnica como aquella que no realiza ninguna aportación única y valiosa. Entonces, la pregunta que nos haríamos aquí es, ¿qué es una aportación única y valiosa? Porque yo les había comentado de funciones relevantes, de intangibles valiosos, pero no habíamos tal cual enfocado el concepto de aportación única y valiosa. Entonces, para aplicar este método, tienes que cerciorarte que no exista una aportación única y valiosa, que ahorita vamos a ver más a detalle esta definición. Y por otro lado, que de las dos partes de la transacción, la que elijas sea la entidad menos compleja. ¿Qué es una aportación única y valiosa? Una aportación única y valiosa es un concepto que está implícito en el análisis de la cadena de valor del negocio de las empresas que se están analizando. Y cuando se analiza la cadena de valor de un negocio
siempre será muy importante a través de las herramientas que nos ha dado la OCDE, es decir, el análisis de las funciones, activos y riesgos, el análisis funcional, poder definir cuáles son los generadores de valor del negocio, es decir, cuáles son los elementos que hacen que mi negocio sea un negocio exitoso, sea una empresa exitosa a nivel local o internacional. De esto tenemos muchos ejemplos de empresas grandes, ¿no? Empresas grandes cuyas marcas son reconocidas y que este es reconocido como un elemento clave. Otras empresas también tienen tecnologías o patentes que son el motivo por el cual son exitosas en el mercado. Es decir, es común que estos generadores de valor tengan que ver con los famosos intangibles. Estos intangibles, ya sea una marca, ya sea un intangible de producción, una patente, una tecnología, un know-how, es algo que normalmente definiríamos como los generadores de valor de una empresa, pero también pudiera ser un elemento de comparabilidad, como lo podrían ser que el costo laboral, donde yo fabrico mis productos, es sustancialmente de buena calidad y de muy bajo precio. Ese elemento también pudiera ser un generador de valor. Pero comúnmente los que lo van a hacer son los denominados intangibles, ya sea una marca o una tecnología o una patente. Incluso un grupo de empleados con muy alta especialidad, como puede ser un grupo de ingenieros, un grupo de científicos también, pudieran ser en conjunto y como contrato laboral un intangible y una razón por la cual el grupo tenga éxito. Ya que se identifica ese generador de valor, esto viene siendo la parte valiosa de la aportación. O sea, si yo tengo una entidad que está involucrada en la realización de estas actividades de alto valor del grupo, es decir, si tú tienes un grupo donde su valor depende de la marca reconocida que tiene y dentro del análisis de todas las entidades del grupo, tú te das cuenta que hay ciertas entidades que están involucradas en la mejora o en poder enriquecer el valor de la marca. Estas entidades participan en una aportación valiosa al negocio. A diferencia de otras entidades del mismo grupo, que son entidades de apoyo que prestan servicios administrativos o que prestan financiamientos intragrupo, pero que no están involucrados en la función principal de brindar mayor valor a una marca reconocida. Esas entidades que sí están involucradas en la mejora de esta marca o intangible son entidades que tienen aportaciones valiosas, ¿sí? Esa es la parte primigenia del término. Y después nos vamos a la parte de único, ¿no? Porque decíamos que no tenían que tener para poder ser utilizados bajo esta metodología o enfoque unilateral, aportaciones valiosas y únicas. Una aportación única, por otro lado, es aquella que yo no encuentro en un comparable. Es decir, si yo tengo una entidad que se dedica a mejorar la posición de la marca de mi empresa, ¿sí? Como lo puede ser a través de campañas publicitarias, publicidad de promoción. Lo importante de este enfoque es saber identificar cuándo no se podrán utilizar los enfoques unilaterales, ya sea el método transaccional a nivel neto operativo o los métodos tradicionales, precio reventa y costo adicionado. Y esto de nueva cuenta tiene que ver, como lo señalamos, con entidades o actividades de negocios que tengan funciones de valor agregado, que tengan que ver con los generadores de valor, intangibles, marcas reconocidas, patentes
incluso algún elemento de comparabilidad específico de la compañía. Y si tiene este tipo de características la empresa analizada o la actividad de negocio analizada en caso de que esté segmentado, tendríamos que ver si esta aportación, que ya es valiosa, no es única. Es decir, que las comparables contra las cuales se está poniendo la comparabilidad, las comparables potenciales que se están analizando, también tienen ese factor relevante de intangibles, de funciones de valor agregado, etcétera, ¿no? Como lo pueden ser, y ya lo señalamos, las funciones de generación de intangibles que la misma OCDE, a raíz del trabajo de BEPS, definió como las funciones DEMPE, ¿no? Las funciones DEMPE, desarrollo, mantenimiento, explotación, protección de un intangible, en la creación de un intangible, son precisamente las actividades mediante las cuales se generan los intangibles y cuya identificación de alguna manera pone a la empresa en un estándar diferente, porque esta empresa que lleva a cabo estas actividades está también siendo partícipe en la creación del intangible y por ende es de alguna manera propietaria económica de este intangible. De nuevo, en otras palabras, tienes funciones de valor agregado, como lo puede ser publicidad y promoción, como lo puede ser investigación y desarrollo. Asegúrate que tu comparable también tenga estas funciones de valor agregado, ya sea publicidad y promoción o investigación y desarrollo, lo que sea. Si estas comparables tienen estos elementos funcionales, luego entonces tu aportación ya no es única y por lo tanto sí podrás utilizar el enfoque unilateral y solo estarás limitado de la aplicación del enfoque unilateral y que esto es muy relevante en la aplicación de la regla del mejor método cuando no encuentres ese comparable respecto a esa función relevante que tiene que ver con los generadores de valor o value drivers. De hecho, aquí hay una tablita que les quiero mostrar donde se establecen las situaciones en las cuales el enfoque unilateral no va a ser aplicable o idóneo. Un segundo. Un momento. Aquí pueden ver la lámina. En el primer escenario, tienes empresa A, del lado izquierdo superior, tienes a dos entidades, empresa A, que es la empresa doméstica, que es la contraparte de la transacción, que está llevando a cabo con empresa B del extranjero, que es el eje de las Y. Entonces, entre estas dos empresas, con características específicas, están llevando la transacción y se debe de elegir cuál de las dos entidades va a ser la analizada en este enfoque unilateral que se va a aplicar. Y el diferencial que hay en esta tabla es en un escenario no tiene aportaciones únicas y valiosas, en otro escenario sí tiene aportaciones únicas y valiosas, y en otro escenario, con respecto a la extranjera, no se sabe o no se cuenta con esa información que finalmente concluye si tiene o no tiene aportaciones únicas y valiosas. En el primer escenario, tienes empresa doméstica que no tiene aportaciones únicas y valiosas, por lo tanto es una entidad
rutinaria, de bajo riesgo, con funcionalidad baja, pero tienes también una empresa B, que es la extranjera, que tampoco tiene aportaciones únicas y valiosas, por lo tanto también no tiene riesgos relevantes, tiene funciones mínimas, y la pregunta es, ¿cuál de las dos entidades se debe elegir como la empresa analizada o la tested party? Pues ahí básicamente las dos pudieran serlo, nada más que las guías te dicen que deberías de inclinarte por la menos compleja, ¿no? Ya sea A o B. Al lado derecho tienes un escenario donde empresa doméstica sí tiene aportaciones únicas y valiosas, o sea, tienes funciones de valor agregado, a lo mejor esta empresa desarrolla algún tipo de intangible a través de publicidad de promoción, investigación y desarrollo, o simplemente porque en su contabilidad, en su balance, tiene registrados intangibles relevantes. Y en ese caso, la empresa B, que es la extranjera, no tiene aportaciones únicas y valiosas. Por lo tanto, si nos vamos si recordamos la redacción que estábamos leyendo anteriormente, pues tendríamos que escoger la empresa B, extranjera, como entidad analizada para el enfoque unilateral, porque es la entidad que no tiene aportaciones únicas y valiosas, además de que evidentemente es la menos compleja, porque no tiene esas funciones de valor agregado que pudieran verse reflejadas en gastos de publicidad de promoción, investigación y desarrollo, que evidentemente cuando hablamos de gastos en publicidad de promoción o investigación y desarrollo, también tenemos que recordar que las guías de precios de transferencia, ahora con toda esta revolución de BEPS, nos dicen que el gasto per se, solo el gasto, no nos da la indicación que la empresa tenga verdaderamente una funcionalidad alta, sino que ese gasto debe ir acompañado de un control y una administración efectiva de esa funcionalidad. Aquí estamos asumiendo que ese gasto va de la mano con una administración verdadera de ese gasto, o sea, que hay un control del riesgo específico. Entonces nos vamos al tercer escenario, que es del lado izquierdo, en medio, donde tenemos una empresa doméstica que no cuenta con aportaciones únicas y valiosas, una funcionalidad baja, con riesgos bajos, pero tienes una empresa B extranjera que sí tiene aportaciones únicas y valiosas, funciones de alto valor, y es claro que en este caso, muy similar al anterior, la empresa que debemos de considerar como empresa analizada o tested party es la empresa que no tiene aportaciones únicas y valiosas o que es la menos compleja, que en este caso es la empresa A doméstica. Ahora bien, si nos vamos al cuarto escenario, donde ambas entidades, empresa A y empresa B, cuentan con aportaciones únicas y valiosas, funciones de alto valor agregado, intangibles y demás, pues entonces aquí llegamos a los escenarios interesantes, donde si a través del análisis funcional llegamos a esta conclusión, vamos a saber que el enfoque unilateral pues no va a ser posible utilizarlo en ninguna de las dos entidades, ya sea empresa A o empresa B, y tendríamos que recurrir a otro tipo de metodologías, ya sea el método de partición de utilidades, que como bien pudimos observar en el párrafo que les enseñamos anteriormente, es el posiblemente utilizable en los casos donde ambas entidades tengan aportaciones únicas y valiosas, pero también podrían utilizar otro tipo de metodologías, como el método directo de comparación de bienes, que es el método COP. El quinto escenario, que esto es una aportación muy realista, de que en ocasiones no tenemos acceso a la información de la contraparte extranjera de la transacción por alguna cuestión específica de la compañía, por cuestiones de confidencialidad o simplemente por alguna otra cuestión. Tienes una empresa doméstica que no tiene aportaciones únicas y valiosas, tiene funciones bajas, no tiene intangibles relevantes, pero en cuanto a la empresa extranjera, la contraparte de la transacción, no tienes acceso a la información y por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es la entidad que se puede tomar como entidad analizada, tested party, en este
en esta situación. Y como la empresa doméstica no tiene aportaciones únicas y valiosas, lo que te diría la literatura y las guías de precios de transferencia es que sí podrías tomar en cuenta la empresa A porque no tiene aportaciones únicas y valiosas, y pues será muy importante pues que esas comparables que sí encontraste, porque es un hecho que las encontraste, pues sean lo mejor posible. Ahora bien, hay una pequeña crítica en este escenario, puesto que como no tuviste acceso a la información de la empresa B, no supiste o no pudiste cerciorarte si la empresa B pudiera ser una empresa que incluso fuera menos compleja que la empresa A y por ende debió haber sido la empresa analizada. Sin embargo, esa limitante no es fatal para efectos de cómo está redactada la norma en las guías de precios de transferencia. Y finalmente, quería llegar al sexto escenario, que es un escenario común, yo podría decir, en algunas instancias, cuando automáticamente se recurre a la entidad doméstica como la empresa Tested, ¿sí? Y te encuentras que esta empresa doméstica, que es la analizada y que ya habías aplicado todas las justificaciones predeterminadas, es una empresa que cuenta con aportaciones únicas y valiosas, como por ejemplo el gasto en publicidad de promoción, donde evidentemente estamos infiriendo que hay un control de ese gasto, que hay un control del riesgo, pero cuando volteas a ver a la contraparte de la transacción que está en el extranjero, no pudiste tener acceso a la información. ¿Qué pasa en esa instancia? Si además de eso, sabes que cuando fuiste a buscar comparables de tu empresa A doméstica, que tiene estas funciones de alto valor, publicidad de promoción, y estas comparables no tienen esos elementos relevantes de esa función de valor agregado, que es la publicidad de la promoción, luego entonces podríamos concluir que no se puede recurrir al enfoque unilateral y se tendría que recurrir a otros métodos o medidas. Esta parte es muy importante porque si nos damos cuenta en los filtros que generalmente se utilizan para eliminar comparables de la búsqueda primigenia que se hace cuando se explotan las bases de datos, si lo recuerdan por ahí, hay ciertos filtros cuantitativos que tienen que ver con una razón de publicidad de promoción, de investigación y desarrollo de intangibles a ventas, activos. Esos filtros que venimos usando por años tienen que ver precisamente con toda esta ideología que vino a traer BEPS de nuevo a la mesa, pero de una manera mucho más razonada, ¿no? De hecho, o sea, esos mismos filtros, como los debemos entender, es que estaban ahí ya por una lógica muy racional, porque precisamente, como bien decíamos anteriormente, los enfoques unilaterales estaban diseñados para que funcionaran mejor con entidades de bajo valor. Y eso significa entidades pues, que no tuvieran más del 5% de publicidad, promoción a ventas, más del 5% de investigación y desarrollo a ventas, más del 5 o 10% de intangibles activos totales, ¿no? Los filtros que normalmente utilizamos. Pero ¿qué pasa cuando mi entidad analizada, mi tested party, precisamente no cumple con esos mismos filtros cuantitativos, ¿no? Porque mi empresa analizada cuenta con gastos de investigación y desarrollo del 20% sobre las ventas. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nos topábamos con estas problemáticas, ¿qué se hacía? Pues simplemente se eliminaba el filtro y tomábamos las empresas sin aplicar ese filtro. Pues, ¿qué creen? O sea, ese tema, o sea, es un tema precisamente que genera distorsiones en la aplicación del método y que a posteriori del proyecto BEPS, ahora sabemos que es muy importante tomarlo en cuenta. O sea, no solamente se puede dejar de aplicar esos filtros, sino que se tiene que hacer un análisis más concienzudo para ver si verdaderamente esas empresas potencialmente comparables lo son o no lo son. Y si te quedas incomparables, pues ya supiste al final del día que tienes que recurrir a otras metodologías.
para tratar de ir concluyendo, varias ideas. Una, con todo esto que les he explicado, de verdaderamente tomar en serio la elección de la metodología y no ignorar y no pasar por alto la correcta elección y la científica de alguna manera y metodológica descarte de los métodos, no se quiere decir que los estudios o los análisis de precios de transferencia tengan que ser mucho más profundos en todos los casos y que esto signifique que la manera en que se cobra este tipo de servicios, las horas hombre que se invierten, en todos los casos van a ser mucho más cuantiosas y científicas, ¿no? Sino significa que cuando tenemos enfrente de nosotros un análisis de precios de transferencia, debemos de saber distinguir cuando tenemos un caso donde debemos ir a hacer un análisis más profundo, ¿no? Cuando tu entidad analizada sea una entidad que lleva a cabo funciones de valor agregado que tienen que ver con los generadores de valor de tu industria, de tu empresa, y cerciorar si ese tipo de funcionalidades, de activos, de riesgos, también los tienen tus comparables. O sea, no en todos los casos significa que debamos invertir muchísimas más horas hombre, sino que más bien son como situaciones muy enfocadas a hacer un buen análisis funcional, pero ya que tengas muy bien mapeado y entendido el ADN de tu empresa analizada, podrás distinguir fácilmente si un análisis unilateral es viable y cuándo no lo es y tienes que recurrir a otro tipo de metodologías. Finalmente les quiero dejar dos ideas. Una, que en lo personal sí me ha tocado mucho participar en este tipo de discusiones del tema de la correcta selección de los métodos, sobre todo porque me tocó redactar junto con dos colegas muy queridos, uno en México, Enrique Volado, y otro en Panamá, Gonzalo Arias, junto con el apoyo de CIAT y la cooperación alemana GIZ, la redacción de un documento que precisamente habla de este tipo de retos, de desafíos que tenemos los practicantes en la materia de precios de transferencia. Y les quiero dejar finalmente con una idea de lo que podría ser las regulaciones que nos podríamos encontrar en un futuro, que de hecho ya en algunos países de Latinoamérica ya se empiezan a ver en el sentido de que los practicantes en la materia de precios de transferencia deben de cuidar esta situación para precisamente cuidar que los análisis de precios de transferencia sean mucho más certeros. Esta, que anteriormente ya la habían visto por error, es la portada del documento que tuvimos a bien redactar y publicar hace algunos meses. Hace una semana se publicó en su versión en idioma inglés. Y finalmente les quiero concluir con permítame un momento, creo que no lo estaba compartiendo correctamente. Esta es la portada que les comentaba. Y finalmente les quiero compartir este párrafo que es una especie de redacción de norma que nos vamos a encontrar posteriormente, que habla de cómo se puede recoger todo esto que platicamos para lograr una aplicación certera de la regla del mejor método, ¿no? Y lo que señala es lo siguiente, ¿no? Que si las diferencias de comparabilidad entre la operación o la entidad analizada y las potenciales operaciones o empresas propuestas como comparables se determinan a partir de aportaciones valiosas y que afectan significativamente el precio
o monto de la contraprestación o margen de utilidad a que hacen referencia los referidos métodos. O sea, si tenemos una diferencia significativa que tenga que ver con un generador de valor, ya sea un intangible o un elemento de comparabilidad, se estaría en presencia de aportaciones únicas y valiosas. En este sentido, sería técnicamente incorrecto considerar a las referidas operaciones o empresas como comparables. O sea, en esa circunstancia, que era el sexto escenario del cuadro que les había presentado anteriormente, es cuando debemos de saber identificar esa situación y poder estar muy atentos a cómo vamos a resolver la situación de la comparabilidad, ya sea indagando más en comparables que sí se asemejen a la empresa analizada o al negocio analizado, o recurrir a otro tipo de metodologías como el método directo, el método COP, el método de partición de utilidades, el profit split, o incluso buscar otro tipo de metodologías que pudieran contrastar o hacer un análisis corroborativo, sanity check. Incluso, pues obviamente tenemos la opción de, en lugar de tomar como empresa analizada o tested party a la empresa doméstica, recurrir a la información de la entidad extranjera, que en muchas ocasiones sabemos que es muy difícil, pero que cuando estamos en presencia de una entidad doméstica con estas características, pues sí sería muy bueno saber cómo salir de la situación, de esta situación o problemática. De hecho, en México ya hay una regulación en este sentido de las aportaciones únicas y valiosas, pero es algo que a nivel internacional se está tomando en cuenta, porque de hecho ya se encontraba en las guías de precios de transferencia y solo habla de la correcta aplicación del análisis funcional y de la correcta elección de los métodos de precios de transferencia. Eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Ha sido un gusto compartirles esto. Espero que haya sido amena la plática, que les haya quedado algo que les sirva en sus actividades cotidianas. Y voy a dejar por ahí mis datos de contacto, por si cualquiera de ustedes tiene alguna duda. El documento que les comenté que se publicó a través de CIAT y GIZ es público, lo pueden consultar en internet, es de libre acceso en su versión en español y en inglés. Y bueno, finalmente también agradecerle a la audiencia, agradecerle a Pride Partners International por la oportunidad de poder estar con ustedes a través de este webinar, e incluso en estos tiempos de cambios, donde también los precios de transferencia van a tener que ser un aliado nuestro en poder salir adelante y poder analizar la situación real de las empresas. Muchísimas gracias.